La gasolinera del kilómetro 20. Me llamo Dan, y soy un viajero incansable. He recorrido kilómetros y kilómetros de carreteras solitarias, siempre en busca de nuevas aventuras y experiencias. Pero ninguna de mis travesías se compara con lo que viví en la gasolinera del kilómetro 20. Era una noche oscura y tormentosa. La lluvia caía con fuerza, azotando el parabrisas de mi coche y dificultando mi visión. Mi reserva de combustible estaba llegando a su fin, así que cuando vi el cartel que indicaba la presencia de una gasolinera en el kilómetro 20, no lo dudé y decidí detenerme. La gasolinera se alzaba solitaria en medio de la oscuridad, iluminada apenas por la luz mortecina de un par de faroles. A pesar de la lluvia, no había ni rastro de otros vehículos. Me pareció extraño, pero atribuí la falta de clientes a la hora tardía y al mal tiempo. Bajé del coche y me dirigí hacia la pequeña tienda de la gasolinera. Al entrar, una campanilla sonó anunciando mi llegada. El interior estaba oscuro y lúgubre, con estanterías llenas de productos polvorientos y un mostrador desierto. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», llamé, pero no obtuve respuesta. Decidí echar un vistazo por mí mismo y me aventuré hacia el fondo de la tienda. Allí encontré una puerta entreabierta que conducía a una habitación oscura. La curiosidad me empujó a entrar, pero lo que vi allí me heló la sangre. La habitación estaba llena de maniquíes vestidos con ropas desgastadas y andrajosas. Sus rostros sin vida me miraban con ojos vacíos, como si estuvieran esperando algo que nunca llegaría. Me sentí invadido por una sensación de malestar y decidí salir de allí lo más rápido posible. De vuelta en la tienda, aún no había señales del dueño. Comencé a sentirme nervioso, pero la necesidad de combustible era más fuerte que mi instinto de huir. Me dirigí hacia las bombas de gasolina y comencé a llenar el depósito de mi coche, pero entonces, algo llamó mi atención. En la oscuridad, vi una figura acechando entre las sombras. Era alta y delgada, con una mirada penetrante que me hizo retroceder instintivamente. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció, dejándome con el corazón acelerado y una sensación de pavor que me recorría la espalda. Decidí que era hora de irme de aquel lugar maldito. Subí rápidamente al coche y encendí el motor, pero cuando intenté arrancar, nada sucedió. El motor rugió débilmente antes de apagarse por completo. Intenté de nuevo, pero fue en vano. Frustrado, salí del coche y abrí el capó para investigar el problema. Pero lo que vi allí me dejó sin aliento. Los cables estaban cortados limpiamente, como si alguien hubiera saboteado deliberadamente mi vehículo. Entonces, una voz me sacó de mis pensamientos. Era el dueño de la gasolinera, un hombre mayor con una mirada sombría y un aire de misterio que lo rodeaba. «¿Qué te trae por aquí, viajero?», preguntó con voz ronca. Le expliqué mi situación y le pedí ayuda, pero en lugar de ofrecerme asistencia, su mirada se volvió aún más oscura. «Esta gasolinera no es un lugar para los débiles de corazón», murmuró. «Aquí, los secretos acechan en cada sombra, esperando ser descubiertos por aquellos que se aventuran demasiado lejos». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras sus palabras resonaban en mi mente. ¿Qué secretos ocultaba realmente este lugar? Decidí que ya había tenido suficiente y me dispuse a marcharme, pero entonces ocurrió algo que me dejó paralizado. Un sonido gutural resonó en la oscuridad, seguido de un rugido ensordecedor que sacudió el suelo bajo mis pies. Miré hacia arriba y vi una figura oscura emergiendo de las sombras. Era grande y amenazadora, con ojos ardientes que me miraban con malicia. Corrí hacia mi coche, pero era demasiado tarde. La criatura me alcanzó con una velocidad sobrenatural y me atrapó con garras afiladas. Grité de terror mientras me arrastraba hacia la oscuridad, sabiendo que nunca más vería la luz del día. Y así, termina mi relato. Si alguna vez te encuentras en la gasolinera del kilómetro 20, ten cuidado con lo que acecha en la oscuridad. Puede que nunca regreses para contarlo. La gasolinera del Cerro Maldito.
Mi nombre es Sonia, y siempre me he considerado una persona racional y escéptica, pero lo que viví en la gasolinera cercana al Cerro Maldito de Guanajuato, desafió todas mis creencias y me dejó con un terror que aún no puedo explicar. Era una noche oscura y lluviosa cuando decidí detenerme en esa gasolinera urbana y desolada en las afueras de Guanajuato. Había estado conduciendo durante horas y mi tanque estaba casi vacío. La gasolinera se alzaba solitaria al borde de la carretera, iluminada solo por un par de faroles que parpadeaban débilmente en la oscuridad. Al entrar en la tienda, me recibió un silencio opresivo que me puso los pelos de punta. El único sonido era el zumbido lejano de las luces fluorescentes. Un hombre de aspecto sombrío estaba detrás del mostrador, mirándome con ojos que parecían contener un secreto oscuro. «¿Puedo ayudarte?», dijo con una voz ronca que me hizo estremecer. Le pedí que llenara mi tanque y él asintió con la cabeza, sin decir una palabra más. Mientras esperaba, miré a mi alrededor y noté que la gasolinera estaba extrañamente desierta. No había otros clientes ni empleados además de aquel hombre misterioso. Cuando terminaron de llenar el tanque, pagué y salí de la tienda, pero algo en el aire me hizo detenerme. Miré hacia el cerro que se alzaba ominoso en la distancia, envuelto en una niebla espesa que lo hacía parecer aún más imponente y misterioso. Una sensación de inquietud se apoderó de mí mientras subía de nuevo al coche y reanudaba mi viaje. Pero apenas había recorrido unos kilómetros cuando el motor comenzó a fallar y el coche se detuvo por completo. Maldije mi mala suerte y traté de arrancarlo de nuevo, pero fue en vano. Decidí caminar de regreso a la gasolinera para pedir ayuda, pero cuando llegué, encontré la tienda completamente vacía. El hombre detrás del mostrador había desaparecido sin dejar rastro. Me sentí cada vez más nerviosa mientras contemplaba la oscuridad que rodeaba la gasolinera. Entonces, escuché un ruido proveniente del cerro. Era un sonido sordo y escalofriante, como si algo se estuviera moviendo entre los árboles. Una sensación de pánico se apoderó de mí mientras miraba fijamente hacia la oscuridad, preguntándome qué criatura podría habitar ese lugar maldito. Decidí volver al coche y esperar allí hasta que amaneciera, pero cuando intenté abrir la puerta, descubrí que estaba cerrada con llave. Miré a mi alrededor con creciente desesperación, preguntándome cómo había llegado a esta situación. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura y encapuchada se acercaba lentamente desde el cerro. Su presencia emitía una sensación de mal augurio que me hizo temblar de miedo. Traté de gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta mientras la figura se acercaba cada vez más. Cuando finalmente estuvo frente a mí, levantó lentamente la capucha y reveló un rostro pálido y demacrado que me miraba con ojos vacíos. Me quedé sin aliento mientras me daba cuenta de que no era humano, sino algo mucho más oscuro y maligno. No recuerdo cómo terminó esa noche, solo sé que escapé de la gasolinera y nunca volví a mirar atrás. Pero desde entonces, he sido perseguida por sueños perturbadores y visiones de aquella figura que acecha en las sombras del Cerro Maldito de Guanajuato. Y aunque intento convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, sé en lo más profundo de mi ser que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que habitan en ese lugar oscuro y misterioso. La bruja de la gasolinera solitaria. Me llamo Don Joaquín, y soy un camionero veterano que ha recorrido incontables kilómetros de carreteras solitarias en el estado de Durango. He visto muchas cosas extrañas en mis viajes, pero nada se compara con lo que presencié en aquella fatídica noche en la gasolinera solitaria en las afueras de Durango. Era una noche oscura y tormentosa cuando decidí detenerme en esa gasolinera perdida en medio de la nada. Mi camión rugía cansado y mi reserva de combustible estaba llegando a su fin. La gasolinera se alzaba solitaria, iluminada apenas por la débil luz de un par de faroles que parpadeaban en la oscuridad. Al entrar en la tienda, una sensación de opresión me envolvió, como si el aire mismo estuviera cargado de un aura maligna. El encargado de la gasolinera, un hombre de aspecto sombrío, me miró con ojos que parecían contener secretos oscuros. «Puedo llenarle el tanque», dijo con voz ronca.
Asentí con la cabeza y me dirigí hacia las bombas de gasolina, pero entonces vi algo que me hizo detenerme en seco. En la oscuridad, una figura encapuchada se alzaba en un rincón oscuro de la gasolinera. Su presencia emitía una sensación de malestar que me hizo retroceder instintivamente. ¿Quién es esa mujer?, pregunté al encargado, pero él solo me miró con una mirada sombría y no dijo nada más. Decidí ignorar a la figura encapuchada y me concentré en llenar el tanque de mi camión. Pero mientras lo hacía, sentí una presencia inquietante que se acercaba lentamente hacia mí. Cuando me di la vuelta, vi que la figura oscura estaba parada justo detrás de mí, con los ojos brillando en la oscuridad. ¿Quién eres tú?, pregunté con voz temblorosa. La figura no respondió, pero pude sentir su mirada penetrante clavada en mí como dagas afiladas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras retrocedía lentamente, sintiendo el terror apoderarse de mí. Entonces, la figura habló con una voz que parecía provenir de las profundidades del abismo. «Soy la bruja de la gasolinera solitaria», susurró. «He estado esperando por ti». El miedo se apoderó de mí mientras retrocedía aún más, pero la figura seguía avanzando implacablemente hacia mí. Me di la vuelta y corrí hacia mi camión, sintiendo el corazón latir con fuerza en mi pecho. Subí al camión y arranqué el motor con manos temblorosas, pero cuando intenté salir de la gasolinera, descubrí que las puertas estaban cerradas con fuerza. Miré hacia atrás y vi a la figura oscura parada frente a mí, bloqueando mi camino de escape. «No puedes escapar de mí, Joaquín», dijo con voz siniestra. «He venido a reclamar lo que es mío». El pánico se apoderó de mí mientras luchaba desesperadamente por encontrar una salida. La figura se acercaba cada vez más, su presencia llenando el aire con un aura de mal augurio. Sentí que estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Entonces, en un acto de desesperación, recordé una vieja historia que había escuchado sobre una bruja que habitaba en las montañas de Durango. Según la leyenda, la bruja buscaba venganza contra aquellos que osaban entrar en su territorio, y ahora, parecía que había puesto sus ojos en mí. Con un último esfuerzo, saqué un amuleto de protección que llevaba en mi bolsillo y lo sostuve frente a mí. Recité una antigua invocación en voz alta, esperando que fuera suficiente para ahuyentar a la bruja. Para mi alivio, la figura oscura se detuvo en seco y retrocedió ante la luz del amuleto. Sus ojos brillaron con furia mientras desaparecía lentamente en la oscuridad, dejándome solo en la gasolinera solitaria. Respiré profundamente, sintiendo el alivio inundarme mientras el peligro pasaba. Pero sé que nunca olvidaré esa noche en la gasolinera solitaria en las afueras de Durango, donde tuve un encuentro con una fuerza oscura y maligna que aún acecha en las sombras, esperando su próxima víctima. La estación de gas abandonada. Me llamo Esther, y soy una escritora que siempre ha sentido una fascinación por lo desconocido y lo misterioso. Pero nunca imaginé que mi pasión por lo sobrenatural me llevaría a una experiencia tan aterradora como la que viví en la estación de gas abandonada en las afueras de mi ciudad. Todo comenzó una tarde lluviosa de otoño. Estaba buscando inspiración para mi próximo libro cuando decidí explorar los alrededores de la ciudad en busca de lugares olvidados que pudieran despertar mi creatividad. Fue entonces cuando encontré la estación de gas abandonada, un edificio deteriorado y cubierto de maleza que se alzaba solitario en medio de la nada. A pesar de la lluvia y la oscuridad creciente, sentí una extraña atracción hacia ese lugar. Mis pasos resonaron en el silencio mientras me acercaba a la entrada, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Pero mi curiosidad superó mi miedo y decidí entrar en el edificio abandonado. La puerta chirrió al abrirse, revelando un interior oscuro y polvoriento. La luz del día apenas penetraba a través de las ventanas rotas, creando sombras que danzaban en las paredes como espectros fugaces. Una sensación de opresión llenó el aire mientras avanzaba cautelosamente por el pasillo, sintiendo los ojos invisibles de la oscuridad observándome. Fue entonces cuando lo vi, un cartel oxidado colgaba sobre una vieja bomba de gasolina, anunciando el precio del combustible que ya no se vendía.
El lugar parecía haber sido abandonado hace años, pero algo en el aire me decía que no estaba solo. Decidí explorar más a fondo, sintiendo una mezcla de emoción y miedo mientras me adentraba en las entrañas del edificio. Las habitaciones estaban vacías y desoladas, con muebles rotos y escombros esparcidos por el suelo. Pero a medida que avanzaba, comenzaron a suceder cosas extrañas. Escuché ruidos que parecían venir de las sombras y vi destellos de movimiento en el rabillo del ojo que desaparecían cuando volteaba la cabeza. Una sensación de malestar creció en mi interior, pero no podía dejar de explorar aquel lugar maldito. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, una figura oscura parada al final del pasillo, con los ojos brillando en la oscuridad. Mi corazón se aceleró mientras la figura se acercaba lentamente, revelando una figura humana envuelta en harapos. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa. La figura no respondió, pero su presencia emitía una sensación de peligro que me hizo retroceder instintivamente. Intenté alejarme, pero mis pies se sentían como plomo, como si estuvieran pegados al suelo por alguna fuerza invisible. Entonces, la figura habló con una voz ronca que resonaba en el aire como un susurro ominoso. «Soy el guardián de esta estación de gas abandonada», dijo. «He estado esperándote». El miedo se apoderó de mí mientras retrocedía aún más, pero la figura seguía avanzando implacablemente hacia mí. Mi mente corría salvajemente en busca de una salida, pero parecía que estaba atrapada en un laberinto de terror del que no podía escapar. De repente, la figura se detuvo y levantó la mano, señalando hacia una puerta al final del pasillo. Una sensación de pavor se apoderó de mí mientras me acercaba lentamente a la puerta, sintiendo que algo terrible estaba a punto de suceder. Cuando abrí la puerta, me encontré en una habitación oscura y lúgubre, iluminada solo por la débil luz de una vela. En el centro de la habitación, vi un altar improvisado adornado con huesos y velas derretidas. Y entonces, comprendí la verdad. La estación de gas abandonada era mucho más que un edificio viejo y olvidado. Era un lugar de poder oscuro y antiguo, un sitio donde las fuerzas del mal se reunían para llevar a cabo sus rituales nefastos. Corrí hacia la salida, el miedo latiendo en mi pecho mientras luchaba por encontrar una salida de ese lugar maldito. Pero cuando salí a la oscuridad de la noche, supe que nunca olvidaría lo que había presenciado en la estación de gas abandonada. Y aunque traté de convencerme de que todo había sido un sueño, sé en lo más profundo de mi ser que había descubierto algo terrible y aterrador que nunca debía haber encontrado.